Muy buenos días, les saluda Mario Hernández Sandoval. Bienvenidos al programa Periodismo sin Permiso que transmitimos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha generado malestar, inconformidades, críticas, cuestionamientos acerca del procedimiento que lleva a cabo el Congreso del Estado para elegir al fiscal general del estado de Quintana Roo, y para ello nos acompaña a un empresario, el ingeniero Rodolfo Valle Villaseñor, y también nos acompaña el licenciado en educación cívica y ética, César Moreno Vega. Muy buenos días. Muy buenos días, don Mario. Muchas gracias por invitarme a su programa. Creo que es un tema muy interesante para la sociedad chetumaleña y quintanarroense, desde luego. Los traspiés que ha dado el Poder Legislativo de Quintana Roo se iniciaron desde la convocatoria que primero sacó y después que dijo que no tenía validez, que primero iban a reformar la Constitución para eliminar un requisito que había, que tenía que tener una residencia mínima el aspirante a fiscal. Lo eliminaron y eso significa que cualquier persona de cualquier entidad de la República Mexicana puede venir a ser fiscal acá. Desde ahí empezaron las molestias. La molestia y la inquietud, porque como quiera que sea, sabemos que en todos los casos, aunque este sea el de una fiscalía, con más razón tienes que tener conocimiento del Estado, ¿no? Y el mínimo, cuando menos, aunque sea un tema muy teórico o una experiencia en la aplicación de justicia, pero tienes que conocer desde luego la problemática y la geografía, idiosincrasia en el Estado. Pero además creo que la indignación de la gente, de mucha gente que conoce el tema y que están preparados, pues se sienten desplazados desde luego de una oportunidad en igualdad de circunstancias. No preferencias, pero con igualdad de circunstancias tengan la oportunidad de competir. Maestro. Bueno, ingeniero Valle, la verdad que, como dice Mario, esto ha causado muchísima controversia, muchísimo malestar, no solo en la ciudadanía, sino hay varios grupos, varias agrupaciones, varias instituciones que se han manifestado en contra de la falta de claridad, de transparencia, quizá de honestidad de la 15ª legislatura del gobierno del Estado. Hoy que estamos ante el nombramiento de un fiscal y que pudiera ser que se nombrara a alguien de fuera, como dice usted atinadamente, sin que conozca las costumbres, la idiosincrasia, la geografía, el sentir social de Quintana Roo. Esa es una preocupación que comparten ustedes los empresarios, o es un sentir familiar, personal. Sí, no, la preocupación es real y es justa, porque hemos visto muy malas experiencias cuando se han tomado decisiones de ese tipo, y yo creo que, con todo respeto, pero hay que ser realistas. Tenemos casos de gentes que han venido, nada más llegan ofreciendo la capacidad, ofreciendo la experiencia, incluso hasta con actitudes prepotentes y con ínfulas de grandeza. Tenemos casos del exsecretario de Seguridad Pública que vino ofreciendo la solución para la seguridad en el Estado, aquel famoso... El tristemente recordado Viviano Villa. Viviano es uno de tantos, y lo único que traen pues es pues, eficiencia nunca la vimos, lo único que vimos fue crecer la delincuencia. Entonces eso es peligroso, es malo,
y si no se toma en cuenta todo esto, pues lo único que vemos es que vienen, hasta se enriquecen y se regresan, porque no tienen familia aquí, no les interesa absolutamente nada, no tienen compromiso con el Estado. O sea, te vienen, te ponen las condiciones que quieren, te pagan lo que quieren y todavía te hacen el favor de venir al Estado a hacerte un trabajo profesional, puras eminencias, pero desgraciadamente hemos visto muy malos resultados. Entonces ahí es donde creo que la preocupación viene de la sociedad. Y yo creo que todavía es momento todavía tiene tiempo el Congreso y el Ejecutivo de buscar una solución más justa, más democrática, pero sobre todo buscar la gente que tenga la capacidad para esa posición. Es muy delicada, pero además ocupamos que se demuestre. Y si quieres hacerlo más claro, los de 20 que se inscribieron, bueno, quedaron 18, de los 18 redujo a 10. Se le haga un examen público en el Congreso y que valoren a los 10 y que a los 10 se les dé la oportunidad de que expresen sus proyectos para que demuestren quién tiene más capacidad, y quien no la tenga ahí mismo va a quedar exhibido que no tiene la capacidad. O sea, no podemos ser nada más por simpatía, ¿no? O por propuestas de grupos, ¿no? Yo creo que debe ser la persona al menos con más probabilidades de tener éxito en disminuir la delincuencia en el estado de Quintana Roo. Yo creo que para eso, mi humilde opinión sería buscar que fuera una oportunidad a los 10 que tengan la posibilidad de expresar sus capacidades, sus proyectos, cómo atacarían, qué harían, qué se puede hacer para lograr, pero con posibilidades reales también, porque yo creo que no son niños ni el Congreso ni la misma sociedad al ver que las propuestas sean congruentes. Pero yo creo que ahí sería una forma muy clara de que se les diera una real apertura a los seleccionados que ya tienen, para que de ahí saquen el mejor. Sin embargo, de acuerdo a las bases de la convocatoria, esta exposición del proyecto de trabajo para la Fiscalía no está abierta para los 10. De acuerdo a las bases, dice que de los 10 se los van a mandar al gobernador como titular del Poder Ejecutivo, y de los 10 saca 3 personas y de las 3 las regresa al Poder Legislativo, y solamente de los 10, 3 que van a estar en la terna son los que van a exponer el proyecto de trabajo que tienen. Me parece algo fuera de lugar, como usted lo dice, y hay un antecedente. Cuando se eligió al ombudsman, fueron, no sé si 17 o 18, pero en el Poder Legislativo todos hablaron de lo que... Y ahora no. Es correcto. ¿Qué ocurre? Yo creo que ese sistema de selección debería de ser nuevamente tomado en cuenta y volverlo a aplicar. Esto es todo lo que... Es muy sencillo. Yo creo que no creo que exista ningún interés de reducirlos o de negarle la oportunidad a algunas personas. Yo creo que no hay motivo para hacerlo. Yo creo que eso transparentaría mucho el método de selección, que es justo, democrático, y que garantice, cuando menos tenga mayores posibilidades de garantizar el éxito de un nuevo fiscal. Perdón. Dentro de estos 10 llama la atención que uno de estos aspirantes a la Fiscalía General de Quintana Roo está quien hoy es el fiscal interino. Me refiero a Gustavo Salas Delgado. Sí, definitivamente. Sabes que el fiscal interino está
fungiendo como fiscal interino y está participando en esta selección para el próximo fiscal. Hay otro temor y hasta cierto punto no es del todo infundado en cuanto a que hay un elemento de los participantes que todavía hace escasos días, semanas, estaba como funcionario judicial en la Ciudad de México y hoy aparece entre los nombres de los que pasan a los 10 finalistas y ya se han manifestado incluso algunas organizaciones en cuanto a que él sea la línea, que sigan dentro de los 3, porque los 3 están pensando que sea como en otras ternas que da el visto bueno el gobernador para matizar el nombramiento, pero ya va implícita la línea para quién va a ir la designación. Ingeniero, ¿cómo está este procedimiento? ¿Se podría prestar a que están disfrazando un dedazo para el fiscal? Pues esa es la percepción, ¿no? Y mucha gente te dice esto no, hay gente que dice esto no es más que un protocolo, ¿no? Sin embargo, creo e insisto que tiene tanto el legislativo como el ejecutivo la oportunidad de demostrar que no es así. Yo en su lugar, bueno, yo transparentaría de una manera, dándole una apertura a todos los que participen todos, y de esa manera diluyes y demuestras que no es así. Y que esta exposición de trabajo de los 10 aspirantes fuera pública, transmitida a la sociedad. Claro, transmitida, y que los conozca la sociedad quién realmente tuvo más capacidades que el otro. O sea, no hay dados cargados, no hay intereses ni de la sociedad, ni de las agrupaciones, ni del sector, de algún sector, ¿no? Llámese empresarial, llámese como se llame. No hay ningún interés en lo personal. Lo que queremos es tener la posibilidad de que llegue el idóneo, el mejor preparado, el mejor experiencia, hasta con humildad, que tengan el compromiso con los quintanarroenses. Es el hecho de que un funcionario viva y tenga su familia aquí en el estado, yo creo que es una gran muestra de que tienes un compromiso con la sociedad, porque imagínate, el que ni siquiera vive su familia, pues ¿qué le puede interesar? ¿No? Pues viene, trabaja y la seguridad la tiene en otro lado. A final de cuentas no va a repercutir, no va a sufrir las consecuencias de que mejore o empeore la seguridad en el estado de Quintana Roo. Bueno, la percepción que usted nos está comentando, ingeniero, tiene mucho que ver con los comentarios que nos han hecho llegar varias gentes en cuanto a que se ha fracasado en traer funcionarios de fuera. Muchos de ellos han llegado como Viviano Villa, vestidos con la armadura de Cortés, como si vinieran a conquistarnos en esta tierra en donde nativos y avecindados de muchos años le agradecemos tanto a Quintana Roo, y que deseamos, como todos los muchachos bien preparados, como todos los profesionistas, que realmente se les ofrezca una oportunidad en igualdad de condiciones y que ellos puedan asumir los puestos de aquí que tienen que ver directamente con el servicio público, sobre todo que estamos hablando, ingeniero, de un servicio en donde urge ya meter orden, porque estamos viviendo ahorita en estos momentos una muy tensa calma que en cualquier momento puede ser rota, sobre todo con los últimos acontecimientos que han habido. Hablamos de intentos de feminicidio, hablamos de asaltos en la carretera, hablamos de secuestros en la zona limítrofe, en la zona rural. Entonces estamos ante la urgencia inmediata de una persona que conozca la idiosincrasia del estado de Quintana Roo, que viva aquí, que sienta compromisos con nuestra tierra. Sí, es preocupante, es un tema muy delicado y creo que es uno de los principales
problemas que tenemos en el estado y que si no se le pone la atención debida va a crecer, va a ser cada vez más grave, insoportable, como están saliendo ya muchas gentes de otros estados a buscar un refugio en otros estados más seguros, más tranquilos. Y tenemos casos, ejemplos muchísimos, ¿no? Tenemos Tabasco, tenemos Veracruz, tenemos infinidad de gentes que están huyendo porque no. Lo más grave de todo esto es que no puede haber desarrollo, no puede haber desarrollo económico, no puede haber inversión en donde ya no garanticen la seguridad. Eso es lo más preocupante, porque podrás tener inversión, podrás tener un estado muy pujante, pero en el momento que sea desbordado, en el momento que ya sea rebasado, como se ha venido dando casos, pues eso ya no hay motivo, ya eso no va a ocasionar más que fuga de capitales, fuga de inversiones, desinterés en la inversión, y esto causa una mayor pobreza, y al haber una mayor pobreza va a haber una mayor inseguridad. Ese va a ser más común, sería ya más la necesidad de delinquir, y aunque no haya ninguna justificación, pero desgraciadamente así es. A este procedimiento cuestionado para elegir al próximo fiscal general, también hay que añadirle la actuación de algunas funcionarios del Poder Judicial, del Poder Judicial de Quintana Roo. Usted fue víctima de esta parcialidad, ¿no? Sí, por eso sí es importante, y a mí me preocupa y me interesa un tema en donde es una coordinación siempre la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía, con la aplicación de la justicia, que es el tribunal. Así lo entiendo yo no soy abogado, pero eso, he tenido unos casos en donde hemos sufrido las consecuencias, y hemos visto en compañeros incluso que han sufrido las consecuencias, en donde desgraciadamente ha habido muchos casos de corrupción, y eso no se puede dar solo en uno sin el otro. Hay complicidades, y creo gran parte, esa es la otra parte de la aplicación de la justicia, que también tendrá que llegar el momento en que se tendrá que revisar y modificar. Yo creo que se cambió a un modelo nuevo de juicios orales, pero siempre han sido los comentarios de que no era lo mejor, otros que no estamos preparados. Les dieron un tiempo para que se prepararan los estados, y les dieron recursos para que se prepararan supuestamente los estados. ¿Qué hubo? Hay comentarios, ¿no? Hay gente incluso empleados del mismo Poder Judicial, que te dicen, bueno, los recursos no se aplicaron. Entonces, en primer lugar no estábamos preparados, en segundo lugar no hubo la preparación, y además se robaron recursos para la preparación y para equipo, para todo lo que ocupaba este cambio de juicio. Entonces, pues es un delito sobre otro, y además ahí puedes cambiar los modelos de procuración, los modelos de juicios, pero si las mañas o las gentes que lo aplican no cambian de su mentalidad, ya venían con un sistema tradicional, y el sistema tradicional implicaba ya una mordida o una parte de corrupción, que desde luego hay buenos y hay malos, no podemos hablar de generalizar tampoco, pero sí hay gentes muy cuestionadas, tanto en jueces como en magistrados, que incluso han tenido denuncias, han tenido comprobadas, y continúan en el cargo. Eso es lo más triste, lo más grave. ¿Qué calidad moral tienen para aplicar la justicia? ¿Qué calidad moral es eso? Y eso se ha repetido en prensa, se ha repetido en todos los medios, y continuamos y ahí siguen laborando, y siguen orgullosamente vistiendo pues, con la investidura de magistrado, con la investidura de jueces, cuando han sido comprobados, pero desgraciadamente tienen un trato preferencial, y eso creo que es una muy mal ejemplo, muy mala muestra para la sociedad.
Creo que para mi punto de vista se ocuparía modificar también, es una revisión a juez por juez, magistrado por magistrado, y los que cumplan con todos los requisitos, capacidades y honestidad deben de ser premiados, pero los que no lo cumplan deben de ser sancionados. Y yo creo que yo me pongo, y siempre lo he pensado, algo tan sencillo, creo yo. A ver, tenemos un juez, uno por uno. ¿Cuántos casos has llevado en mes por mes? ¿Cuántos casos has perdido en la siguiente instancia? ¿Cuántos casos has perdido? Tus sentencias han sido revocadas, ¿por qué? O por incapacidad o por corrupción. Yo no le encuentro más que dos motivos para... Una es por falta de capacidad, o dos es porque eres muy corrupto, y el otro te lo gana en la siguiente instancia. ¿Por qué? Porque todo lo que hiciste fue por incapacidad o por corrupción. Esa es una... Y que el mismo Congreso los valore, o no sé quién tenga que valorar esa investigación para poder asignar o el quien corresponda, pero a un examen tan sencillo como ese. Tú tienes una serie de juicios que has llevado en el año. ¿Cuál es tu comportamiento de este juez? A ver, ¿cuántos juicios ha llevado? ¿Cuántos ha ganado? ¿Cuántos han mantenido su sentencia hasta el final, hasta la última instancia? Ese es un juez que obró justamente, con capacidad y con honestidad, creo yo. Pero si tú le das la sentencia a una parte y en la siguiente instancia federal ya los pierdes, o la mayoría los pierdes, es porque ahí ese es el sospechosismo, pues, y la prueba de que comprobado de que hay incapacidad o corrupción. Y si es incapacidad, bueno, la incapacidad, ¿cómo se puede corregir? Corriéndolos del puesto, porque no sirven para ello. Pero si fuera corrupción, incluso deberían de ser sujetos a un proceso, porque entonces están siendo los encargados de procurar y aplicar justicia, son los primeros que se están dejando sobornar y corromper, y están traicionando una sagrada misión que un Estado o una nación les ha conferido. Hablamos aquí en el proyecto que usted nos plantea, de que, por ejemplo, fuera la Comisión de Justicia del Congreso del Estado los que le dieran un seguimiento puntual al accionar, al trabajo de cada juez que emite sentencia, porque como dice usted, a mí me declara culpable, me amparo y me voy a la siguiente instancia, y entonces resulta que lo que este juez tomó en consideración en la carpeta de investigación para declararme culpable, resulta que no fue producto más que de un mal levantamiento de expediente, o en su caso, actuó por consigna porque le pagaron dinero. ¿Ha sucedido eso? ¿A usted le ha sucedido en varias ocasiones, ingeniero? Hemos sido testigos de sus luchas en tribunales, y en donde afortunadamente, bueno, en las otras instancias le han dado la razón. Pero eso no habla más que de que existe una corrupción imperante aquí, sobre todo lo que fue procuraduría y lo que es fiscalía. Basta y sobra con que si me roban, mandan a los fiscales antes judiciales, y lo primero que llegan es pidiendo dinero para gasolina. Desde ahí comienza, ¿no? Sí. O ahí es donde termina, porque dicen que las escaleras vienen de arriba para abajo, pero pues abajo hay una corrupción imperante, en cuanto que a veces hasta quieren recompensa, porque dicen, yo conozco a los que compran chueco, jefe, aceleramos esto, y por ahí llegamos. O sea, hay que darles mordida a los encargados de la investigación para que se agilice el trámite. Sí, pero lo más grave, el principal ejemplo que tenemos, el más reciente, es el de este muchacho, pobre muchacha, pero pues es un caso muy transparente en la muestra de corrupción. A cualquiera de ustedes, a cualquiera nos detienen y cometemos un delito como ese,
y en ese mismo momento le mandan llamar cámaras, le mandan llamar a toda la prensa para exhibirte, número 1, 2, para refundirte, 3, para aplicar la justicia. Pero sabemos perfectamente bien que un delito como el que se cometió con esta muchacha, pues el que detiene jamás se queda callado, informa a su superior, y el superior al superior, y el superior al superior. Cuando pasa algo así, pues todos están enterados, no pudieron haberlo dejado libre a esa persona, nomás por iniciativa o por facultades del preventivo que lo detuvo. Esto es una clara muestra de que desgraciadamente así se maneja. O sea, si hay lana, en ese momento sale, córrele y se acabó. Pero desgraciadamente si no hubiera habido recursos, no hubiera habido dinero, ese ahí estuviera en el calabozo. O sea, no, y por eso es que la cárcel está llena de gente humilde, o no tuvieron relaciones o no tuvieron recursos para el soborno, pero desgraciadamente no se ha cambiado, ¿no? Yo insisto en que esto tiene que ser una modificación, como usted comentaba acertadamente, es la Comisión de Justicia del Congreso, una valoración, un examen real juez por juez, y poniendo orden. Sí, yo creo que castigando a un mal elemento, los demás observan que hay justicia y que se va a meter en problemas, y eso evita que se vaya contaminando los demás compañeros, tanto corporaciones como jueces como magistrados. Ha habido casos, por eso lo hablo con toda la certeza, por conocimiento de causa, porque pues, yo lo sufrí, en donde todas las sentencias eran a nivel estatal, pues eran a favor de la contraparte, porque era mucha la influencia, mucha la corrupción, y se daban el gusto de exhibirte de lo que estaban haciendo, y ya lo anticipaban públicamente. Va a ser hasta boletines de prensa mandaban. Boletines de prensa mandaban, y no nomás boletines de prensa. Uno de ellos se dio el gusto de un panfleto, repartirlo en su mismo hotel, ahí lo andaba repartiendo, diciendo que era víctima de una gente, de un despojo, de algo, fuera, cuando un juicio se llevó 13 años precisamente por tanta influencia, porque en el estatal siempre se le daban a favor y en el federal se lo revocaban, y le ordenaban que cambiara, que modificara su sentencia por las irregularidades que se veían a la vista, ¿no? a simple vista. Entonces, y lo más grave es que todavía hasta el día de hoy se dan siguen vociferando de que lo fregaste, ¿no? Le robaste, ¿sí? Cuando jamás se dio, y además hay una sentencia sobre sentencia sobre sentencia demostrado que es una vil mentira, pero tienen el cinismo de seguirlo insistiendo, creyendo que su palabra es como las leyes no son. A mí me jodió. Pero porque tienen el respaldo de funcionarios corruptos. Desgraciadamente tienen la oportunidad de influir en las altas esferas. Sí. Y eso, pues desde luego, yo creo que también con el paso del tiempo, pues las altas esferas también ven que le están mintiendo a una persona, y tendrá la oportunidad de ver quién realmente le mintió, ¿no? quién realmente está diciendo la razón. Además, no es palabras yo no quiero que te crean, ¿no? Están los documentos, cuando menos dame la oportunidad de la duda, ¿no? Da el beneficio de la duda para que yo te demuestre que es una vil mentira. Pero si no tienes ni siquiera el beneficio de la duda, pues entonces estamos indefensos ante una opinión, que no es más que una opinión por conservar o por demostrar tu integridad, pero no lo necesitas, porque jurídicamente ya lo tuviste, ya lo ganaste, demostrado hasta Suprema Corte.
no nada más una instancia de segunda, pero ya en el ámbito federal, desgraciadamente, ¿no? Tienes que llegar hasta esos, y en esos casos, hay muchos casos. En el caso mío, bueno, yo lo sufrí, yo lo resolví, y tuve que dedicarme y forzarme a pagar abogados y a pagar lo que fuera necesario para poderme defender, pero que no me tiene. pongo en el lugar de la gente que no tiene para hacerlo, y lo acaban, lo exhiben, le quitan sus bienes y su libertad, además, y todavía engañan a la sociedad y siguiendo vistiendo con seda, y con eso creen que apantallan, y como que si de esa manera se comprara la imagen o la integridad. De acuerdo a esto que usted acaba de mencionar, la evaluación de los funcionarios, y en este caso, viendo la convocatoria que emite el Congreso del Estado, se me hace, escuchándolo, se me hace una convocatoria con requisitos así muy básicos, no elaborado por diputados, sino por niñitos que están jugando a ser legisladores, porque no hay ninguna base, ningún requisito. Habla de que los aspirantes presenten o pasen una evaluación del desempeño laboral o profesional que han tenido. ¿Qué les dice a ustedes esto? Pues debería ser mucho más estricto, sobre todo exigir experiencia. Es una posición muy delicada, creo para mí de los más importantes para la vida y el desarrollo, y sobre todo la integridad de todos los quintanarroenses. Creo que es la posición de las más importantes y de las más importantes para que le dediquen la atención y debida, la atención suficiente para que tanto el Congreso como el Ejecutivo asignen la mejor persona, que al que quieran, pero que sea, porque es su responsabilidad moral que mejore la seguridad o no mejore, o empeore. Pues es que realmente tiene usted toda la razón en cuanto a esa exigencia social que existe hoy de que sea la mejor persona, la más proba, la más profesional, la más capacitada, la que ocupe este puesto, que como usted mismo nos afirma es de primordial importancia, es de capital importancia para la vida social en paz y con tranquilidad de las familias. Hoy las familias, sobre todo en la zona norte, en la llamada Riviera Maya, están y viven con el Jesús en la boca. No saben en qué momento alguno de sus hijos va a ser impactado por el crimen organizado, o va a caer algún familiar muerto por alguna bala perdida de esas que se cruzan en la vida de la gente sin tenerla y sin temerla. Creo que este puesto como fiscal del estado de Quintana Roo, sí tiene usted la razón, tiene la razón por completo. Tiene que ser la persona más capacitada, y que esto se dé dentro de un marco de completa transparencia y de honestidad, que no le quede a la sociedad y a las organizaciones no gubernamentales, así como asociaciones de profesionistas, de abogados, de ingenieros civiles, de agrónomos, a todo mundo en general, le quede la plena satisfacción de que se actuó con transparencia, con honestidad, con ética y con moral. ¿Será mucho pedirle a la 15 legislatura? Yo creo que es su responsabilidad, y creo yo que si actúan bien, como creo yo que lo harán, yo creo que tienen la oportunidad histórica de lograr intentar poner a la mejor persona en esa responsabilidad tan importante para la vida y el desarrollo desarrollo económico del estado de Quintana Roo. De lo contrario, puede ser muy lamentable si se toma una mala decisión. Si me permiten, voy a leer los nombres que seleccionó el Congreso del Estado a través de esta comisión temporal para la elección de que recibió la documentación de 18 personas, y luego ya había sacado algunas que no cumplieron, y de estas 18 sacan 10.
De estos 10 van a salir una terna, pero si me lo permiten, voy a leer de manera rápida los nombres de los 9 y una mujer, 10 aspirantes. Miguel Ángel Kim Martínez, Moisés Méndez López, Óscar Montes de Oca Rosales, Julio César Moreno Orendain, Pedro Pablo Potec, Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, Gustavo Salas Delgado, que es ahorita el fiscal interino, Ricardo Adrián Samos Medina, Luis Germán Sánchez Silva, debe ser, bueno, y el Sánchez Méndez, y el 10 es Jesús Antonio Villalobos Carrillo. Esos son los que están ahorita, los que le pasan al titular del poder ejecutivo, y de él va a sacar una terna, regresan al Congreso. ¿Qué futuro nos espera con esto, con esta selección? Ya está, ya insistimos en lo mismo. Yo creo que tiene una gran oportunidad de pasar a la historia, para bien o para mal. Y todos desearíamos que fuera para bien. Por cierto, la dama parece ser a la que voceaban mucho anoche en la marcha, Reyes Pinzón, ¿no? Sí. Que es la que aparentemente está al frente de la carpeta de investigación, o la investigación contra el presunto golpeador de esta dama, que hoy se debate entre la vida y la muerte. Entonces están teniendo pruebas de fuego, en las cuales, bueno, ofreciendo el beneficio de la duda, pero no están saliendo muy bien librados algunos. Yo di los nombres, no les quise pedir su opinión para que no digan que la estamos prejuzgando antes de, pero ya conocemos de los que están ahí, conocemos nombres que se han visto relacionados con malas actuaciones en cuanto a justicia, pero yo creo que también hay elementos que valen la pena. Sí, yo creo que por eso yo no quise ni quisiera mencionar a ninguno. O sea, yo creo que para que sea más limpio, al menos yo no tengo ningún interés, yo, igual que ustedes, en influir en cierta o cual persona. Lo que sí es importante es que, para que sea más equitativo, que sea más y que conozca la sociedad, el Congreso y el Ejecutivo, sus capacidades, bueno, pues sales un examen público. No hay interés en lo personal por ninguno, absolutamente. A los 18. A los 10 que ya seleccionaron. Okay. O sea, ya yo creo que hay que ser realistas, no se puede dar para atrás, pero ya estamos en esta etapa, son 10, bueno, pues a los 10 sí, que no sea un examen. A la terna, que sea no a los 10, antes de. Claro, y de esa manera conoceremos capacidades y debilidades de esos 10, ¿no? Y ojalá y bueno, para la gran mayoría de la sociedad quintanarroense fue un agravio el haber desaparecido los 5 años de residencia en Quintana Roo. Ahí, vuelvo a repetir, muchos consideramos que cometieron una grave pifia los diputados, ¿no? Y conociendo cómo se han ellos conducido a lo largo de las legislaturas, actúan por consigna, actúan por mandato, hagan esto y lo hacen. Ojalá, y como dice el ingeniero Valle, están ante la oportunidad dorada de pasar a la historia, y ojalá y pasen para bien, porque Quintana Roo está necesitado de personas con una amplia experiencia profesional, pero además con una honradez a prueba de todo, porque la procuración de justicia, la aplicación de la justicia ha estado muy cuestionada a lo largo de la historia de nuestro joven estado. Bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo más que quiera añadir? No, al contrario, don Mario, muchas gracias a ustedes por la opinión. Yo creo que es una humilde opinión de una gente que estamos preocupados por lo mismo, así como toda la sociedad. César, ¿algo que quieras añadir? Nada, no, pues agradecerles a ustedes el haberme invitado a participar en esta mesa de diálogo y de análisis, y como gente preocupada de la sociedad también,
recoger con mucho interés el comentario del ingeniero Valle. Lo conocemos de muchos años, algunos, y sabemos de esa lucha incesante por hacer que prevalezca la justicia. Y bueno, también por ahí ojalá y exista o existiera, ¿verdad?, algún organismo que valorara la actuación también de los abogados, porque parece mentira, pero hay abogados que constantemente se les ve litigar en casos donde salen bien librados verdaderos delincuentes, burlándose de la justicia. Sí. Bien, muchísimas gracias a quienes estuvieron viendo esta transmisión. Les agradezco que hayan estado pendientes de Periodismo Sin Permiso, que transmitimos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Ingeniero, muchísimas gracias. Licenciado César, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Y también a quien hace posible que usted vea y escuche esta emisión, a Jordi Quibén Franco, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.